Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 25. Asentamiento de los Saiyajin Planet Fair. Capitán, ¿qué vamos a hacer ahora? Garrus parecía perdido. Para los Saiyajin sobrevivientes, realmente no importaba que el rey Vegeta estuviera muerto, pero con el planeta Vegeta destruido por Freezer, ya ni siquiera tenían un lugar al que llamar hogar. Los Saiyajin estaban destinados a vagar por el universo de ahora en adelante. Al oír eso, Bardock hizo una pausa. Esperemos a que Caso regrese y luego escuchemos lo que tiene que decir. Cuando soñaba con la destrucción del planeta Vegeta, Bardock solo había llegado al extremo de expulsar a Kakaroto. No había pensado realmente en lo que vendría después. Pero ahora, a juzgar por la situación actual, las cosas no se veían bien para los Saiyajin. Bardock recordaba con claridad la leyenda Saiyajin, el Super Saiyajin, que siempre había sido temido por el clan demonio del hielo. Según lo que Caso había dicho antes, la destrucción del planeta Vegeta había sido ordenada por el Rey Colt. Y además, había alguien aún más fuerte que Freezer. Cooler. Ahora, los Saiyajin no solo tenían que evitar las fuerzas de Freezer, sino también permanecer ocultos de todo el clan demonio del hielo. Garrus asintió. El hecho de que más de 100 Saiyajin hubieran logrado escapar ya era gracias a Caso. Escuchar lo que tenía que decir fue la decisión correcta. Desde el momento en que se descubrió el complot de Freezer hasta las misiones de teletransportación nocturnas, Caso se dejó la piel trabajando durante más de 10 días seguidos. Los Saiyajin supervivientes lo habían visto todo. Inconscientemente, Caso ya se había convertido en una figura importante en sus corazones. Siempre que surgían problemas, su primer instinto era acudir a él. En ese momento, Shuosh. Un niño apareció de la nada en las llanuras. Caso. Es Caso. Ha vuelto. Los Saiyajin sentados en el césped se pusieron de pie inmediatamente, con sonrisas iluminando sus rostros. Bardock se adelantó. Caso, ¿qué pasó con el planeta Vegeta? Garrus y Cass también se adelantaron ansiosos. ¿Y bien? ¿Cuál es la situación? Todas las miradas estaban puestas en Caso, rebosantes de esperanza. Esperaban desesperadamente que dijera que el planeta Vegeta seguía intacto. Caso avanzó lentamente y se paró frente a ellos. Tras establecer contacto visual con todos, suspiró y negó con la cabeza. Ya explotó. Golpear. Fue como si les hubieran echado un balde de agua fría en el corazón. La última esperanza se extinguió. Realmente había sucedido. Maldito Freezer. Caso miró a su alrededor y vio lo deprimidos que estaban todos. Qué interesante y, pensó. ¿Los Saiyajin también podrían sentirse así? Cuando vio el anime, recordó cómo Vegeta apenas había reaccionado a la destrucción de su planeta. Frío y sin emociones hasta el final. Ahora tenía sentido. La mayoría de los Saiyajin probablemente eran así. Con razón este grupo seguía de Bardock. Con razón el rey Vegeta siempre había intentado reprimirlo. Después de un rato, Bardock se deshizo de sus emociones. Caso, ahora que el planeta Vegeta ha desaparecido, ¿cuál es nuestro plan de ahora en adelante? Ya lo he arreglado todo, dijo Caso. Descansaremos aquí en el planeta Fair unos días más, y luego los guiaré a todos a nuestra verdadera patria. El planeta Sadala. Él expuso su plan. Se había preparado para esto hace mucho tiempo, incluso usó las Dragon Balls para restaurar el verdadero hogar de los Saiyans. El planeta Sadala. El planeta Sadala era el mejor lugar para que los Saiyajin se asentaran. Y Caso presentía que Sadala ocultaba algún misterio. En su vida anterior, mientras veía Dragon Ball Super, teorizó que la razón por la que los Saiyajin del universo 6 eran tan fuertes en sus formas base podría tener algo que ver con el planeta Sadala. Claro, era solo una teoría. Solo sabría la verdad cuando llegara allí. Los Saiyajin cercanos quedaron atónitos ante la mención del planeta Sadala. ¿Nuestra patria original? ¿Planeta Sadala? ¿No fue destruido ese planeta? Era cierto. Hace mucho tiempo, el planeta Sadala fue destruido por un conflicto interno. Los Saiyajin se trasladaron posteriormente al planeta Planta, derrotaron a los Tsufurianos y lo rebautizaron como planeta Vegeta. Al escuchar las palabras de Caso, Bardock de repente recordó los 3 deseos que Caso había pedido usando las Dragon Balls. En ese momento pensó que era mentira, pero ahora y realmente se había restaurado el planeta Sadala. ¿Y todos los Saiyajin podrían ahora sobrevivir en el espacio exterior?
Al pensar en eso, Bardock de repente estalló en energía blanca, ¡Wosh! Y salió disparado directamente hacia el espacio. ¿Qué está haciendo Bardock? Capitán, ¿a dónde va? Los Saiyajin estaban confundidos. ¿Por qué Bardock salió volando de repente? Caso solo sonrió. Parece que Bardock nunca creyó de verdad en las esferas del dragón. Pero ahora que estaba volando hacia arriba, Caso podía adivinar lo que Bardock estaba pensando. Debía ir a probar la verdad detrás de esos 3 deseos. Y mientras Bardock se acercaba al vacío del espacio, contuvo la respiración. Una vez que atravesó la atmósfera, respiró hondo para comprobar si podía respirar. Si no podía, se daría la vuelta inmediatamente. Flotando en el vacío negro, Bardock estaba nervioso. Esperaba que los deseos fueran reales, pero una parte de él aún no podía creerlo. Él inhaló. No sintió que el aire entrara en sus pulmones. Pero entonces abrió mucho los ojos. Aunque no había aire respirable en el espacio, seguía vivo, capaz de sobrevivir allí. Fue increíble. Habiéndolo confirmado por sí mismo, Bardock regresó al suelo y estalló en carcajadas. Ja 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 ja. Los Saiyajin lo miraron desconcertados. ¿Qué pasa? Al ver su confusión, Bardock dejó de reír y explicó la situación a todos. Así que eso es lo que es. Esto significa que los Saiyajin podemos volvernos aún más fuertes. Los Saiyajin apretaron los puños, con los ojos ardían de emoción. Como se esperaba de la raza guerrera, solo una buena noticia sobre su potencial de combate y ya habían olvidado el dolor que sentían por la destrucción de su planeta. Caso se rió entre dientes sin poder evitarlo, pero no dijo nada más. Tío Bardock, ¿dónde está el pequeño Bier? Preguntó Caso. Había vuelto hacía un rato, pero no había visto a Ausbier. Ella está allí, señaló Bardock. Abriéndose paso entre la multitud, Caso finalmente vio a Hine sentada debajo de un árbol en el límite entre el bosque y la llanura, sosteniendo a Ausbier en sus brazos. No era de extrañar que no la hubiera visto. Esos hombres corpulentos le impedían la vista. Cuando Hine vio a Caso, se llevó un dedo a los labios, indicándole que se callara. Caso miró hacia donde estaba. El pequeño Bier, regordete y pálido, estaba profundamente dormido en los brazos de Hine. Él pasó suavemente su dedo por su suave y redonda mejilla. Tras 10 días de teletransportación constante, incluso Caso estaba exhausto. ¿Cuánto más para Ausbier? Al ver su carita desgastada, Caso sintió una punzada en el corazón y extendió las manos, pidiendo cargarla. Jejeje. Hine le entregó con cuidado a Ausbier a Caso y rió suavemente. Estos 2 pequeños habían crecido bajo su cuidado, y ahora, viéndolos tan juntos, parecían una pareja joven. Era casi seguro que se convertirían en uno solo. Ese pensamiento la hizo recordar su propia juventud. Cómo ella y Bardock habían sido alguna vez como ellos. Tan familiar. Hine sonrió cálidamente. Caso, ajeno a los pensamientos de Hine, acunó a Ausbier con fuerza, mirando fijamente su carita regordeta y blanca como la nieve. Incapaz de resistirse, se inclinó y la besó en la mejilla. ¿Milímetros? Ausbier pareció estremecerse al sentir su contacto. Arqueó las cejas ligeramente y abrió los ojos lentamente. Caso jeje tilde al verlo, sonrió dulcemente. ¿Has vuelto? Al ver su sonrisa, una calidez inundó el pecho de Caso. Apoyó su frente en la de ella. Ya estoy de vuelta. Consulta mi Patreon para 30 capítulos adelantados. Patreon.com/YonKoslayer. Pensamientos de los creadores YonKoslayer. Solo una pequeña petición para todos los lectores. Si estás leyendo esto, incluso un breve comentario significaría mucho. Solo quiero saber si realmente hay alguien ahí siguiendo la historia. Tus comentarios me motivan a seguir adelante. Gracias. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 26. 26. Explorando el planeta Sadala. Al escuchar la suave voz de Caso, Ausbier entrecerró los ojos con satisfacción y se acurrucó en sus brazos. Caso jeje, tengo hambre y hizo un puchero, pues no había comido en todo el día. Agarrándose la barriga, sus ojos brillaban como los de un gatito. Eres un cerdito codicioso, se rió Caso, sacudiendo la cabeza. Su mirada lastimera casi derritió el alma del tío de 20 y tantos años que llevaba dentro. Y esa noche, antes de guiar a los Saiyajin de regreso a su verdadera patria, Caso decidió explorar primero el planeta Sadala. Pequeño Bier, te llevaré a ver el verdadero hogar del pueblo Saiyan. Milímetros. Ausbier asintió adorablemente. Caso tomó su mano y activó la transmisión instantánea. Planeta Sadala.
El entorno en Sadala era similar al de la Tierra, aproximadamente un 70% de agua y un 30% de tierra, lo que lo hacía muy adecuado para la vida. La Tierra estaba cubierta de exuberante vegetación. Sin desarrollo ni civilización, la hierba silvestre crecía desenfrenada. En medio del caos, unas cuantas flores silvestres coloridas salpicaban el paisaje, cada una vibrante y floreciente como jóvenes bailando, irradiando belleza e inocencia. Era de día en Sadala cuando dos pequeñas figuras aparecieron de repente en el planeta. ¡Guau! Así que este es el planeta Sadala. Es tan hermoso. El rostro de Ausbier se iluminó de alegría. El paisaje era impresionante y el aire puro y fresco. De repente, parpadeó, sintiendo algo extraño. Estar allí se sentía extrañamente cómodo, como estar envuelta en el abrazo de su hermano. Todo su cuerpo se sentía cálido y en paz. ¿Caso Jeje, sientes algo? Preguntó suavemente. Caso le acarició suavemente la cabeza sin decir nada. Desde el momento en que pisó Sadala, sintió que este lugar era especial. Como planeta ancestral de la raza Saiyan, muchas leyendas lo rodearon. En su vida pasada, en Dragon Ball Super, los universos 6 y 7 eran universos gemelos. Al principio, sus mundos se reflejaban. Sin embargo, con el tiempo, el planeta Sadala del universo 7 fue destruido, mientras que el del universo 6 permaneció intacto, aún habitado por Saiyajin. Durante el torneo interuniversal, Goku y Vegeta descubrieron que los Saiyajin del universo 6 no podían transformarse en Super Saiyajin, pero su fuerza base era terriblemente alta, lo que los sorprendió a ambos. Algunos habían especulado que era porque los Saiyajin del universo 6 vivían en su planeta ancestral, que albergaba grandes cantidades de células S en sus cuerpos, pero simplemente carecían del método para transformarse. Otros teorizaban que las células S solo prosperaban en tiempos de paz. Después de todo, los Saiyajin del universo 7 habían sido esclavizados por el ejército de Freezer, que invadía y masacraba constantemente las estrellas. Ese tipo de vida impedía el crecimiento de las células S y hacía casi imposible la transformación. Solo después de la destrucción del planeta Vegeta y su traslado a la Tierra, un lugar de paz, los Saiyajin como Goku y Gohan finalmente comenzaron a despertar como Super Saiyajin. Por supuesto, en aquel entonces estas eran solo teorías de los fanáticos. Pero ahora, estando aquí en el verdadero planeta Sadala, Caso se dio cuenta de que esas teorías podrían haber sido acertadas. Se concentró cuidadosamente en su interior y sintió una extraña energía despertándose en su interior. Algo se agitaba. Era difícil de describir, pero sentía su cuerpo como si se sumergiera en una fuente termal, cálida y profundamente relajante. Caso entrecerró los ojos. Entonces este era el poder del planeta ancestral. Restaurar el planeta Sadala había sido la decisión correcta. Aún no había cambios evidentes, pero presentía que algo se estaba gestando. Cuando llegara el momento oportuno, cuando la cantidad se convirtiera en calidad, se produciría una transformación. La paciencia fue la clave. De la mano de Little Bear, Caso comenzó a caminar hacia adelante para explorar su antigua tierra natal. La hierba corta dio paso gradualmente a árboles imponentes. Uno aquí, otro allá, cada uno tan grande que ni 3 adultos podrían rodear el tronco con los brazos. Caso calculó que estos árboles tendrían más de 50 años. Bajo el denso dosel, la luz del sol apenas se filtraba. El suelo del bosque estaba oscuro y fresco, como un mundo donde el sol ya se había puesto. Pío. Pío. Caso jeje, mira. Ausbier lloró de alegría. Caso levantó la vista. Un pájaro extraño estaba posado en los árboles, cantando. Sus plumas eran de un rojo brillante y lustrosas, su cuerpo pequeño y delicado. Levantó la cabeza y emitió un grito melodioso. Sobresaltado por el grito de Ausbier, el pájaro batió sus alas y voló. ¿Se fue volando? ¿Lo asusté? Preguntó desconcertada. No te preocupes. Vamos, sigamos adelante. Atravesaron el bosque y llegaron a una llanura cubierta de hierba. La hierba era suave y sedosa, como un campo de golf recién cuidado. Estaba ordenada y uniforme, sin maleza a la vista. En el centro del campo había varias rocas grandes, cada una cubierta de musgo y hierba. Caso frunció el ceño. ¿Por qué había losas de piedra en medio de esta llanura prístina? La piedra más grande tenía aproximadamente el tamaño de la puerta principal de una villa. 2 metros de ancho y al menos la misma altura. Caso levantó la mano y recogió algo de ki. Rabieta. Con un fuerte soplo, sopló la hierba crecida que lo cubría. Debajo paredes. Estas losas no eran simples piedras.
Eran partes de muros antiguos. Al estar enterrados bajo la hierba, no se habían erosionado mucho con los años. La arquitectura estaba sorprendentemente intacta, y el estilo se asemejaba a los muros del palacio del planeta Vegeta. Los ojos de Caso se iluminaron. Estos deben ser los restos de la antigua civilización Saiyan. Jeje, ya no quiero explorar más, me muero de hambre. Ausbier se dejó caer al suelo, moviendo la cola inquieta tras ella. Su estómago rugió y ella se frotó la barriga con una expresión lastimera. Llevamos todo el día caminando. Tengo tanta hambre que no aguanto más. ¿Aún quieres seguir? HMPH. Pequeño glotón. Rió Caso, cubriéndose la cara. Ella realmente era una entusiasta de la comida. Pero al verla así, no soportaba dejarla pasar hambre. Caso agudizó sus sentidos y escudriñó rápidamente el planeta. Efectivamente, todavía había muchos animales grandes en Sadala. Desapareció durante 5 segundos y reapareció con 2 enormes jabalíes colgados del hombro. Pequeño Bier, ¿qué te parece un jabalí asado para cenar? Sí. Me encanta tu jabalí asado, Caso jeje. Exclamó Ausbier radiante. Caso hizo un pequeño hoyo en el suelo y luego fue al bosque a recoger leña. Claro, podría haber cocinado la carne con ráfagas de ki, pero el control del calor sería complicado y no tendría ese sabor a fogata. Como siempre. La carne sin leña no tiene alma. Con facilidad y destreza, Caso limpió los jabalíes, les quitó las entrañas y los ensartó en las ramas de los árboles. Una vez que todo estuvo preparado, encendió el fuego y colocó los jabalíes cerca de las llamas para asarlos. La noche fue cayendo poco a poco. Crujido, pop. La leña chisporroteaba al arder. Cervecita, ten cuidado, está caliente. Caso le entregó un trozo de jabalí asado. Arigato. Me muero de ganas. El aroma hizo que Ausbier babeara. No pudo contenerse y lo mordió de inmediato. Caso la miró con una sonrisa, luego tomó su propio trozo y comenzó a comer. Consulta mi Patreon para 30 capítulos adelantados. Patreon.com/Joncoslayer. Pensamientos de los creadores Joncoslayer apoyo con Power Stones. Gracias. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 27. 27. Golpeando a Bardock, el cielo nocturno estaba pintado de negro, salpicado de estrellas centelleantes. Una hoguera ardía en la llanura, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre las 2 pequeñas figuras sentadas a su lado. Una de ellas, una muchacha joven, devoraba felizmente carne. Caso la miró y sonrió. El planeta Sadala había sido explorado por completo. Era hora de traer a los Saiyajin a casa. Gracias a su intervención, la historia de Dragon Ball ya se había desviado de su rumbo original. Originalmente, todos los Saiyajin, salvo unos pocos, estaban destinados a perecer en la explosión del planeta Vegeta. Pero ahora, casi 200 Saiyajin habían sobrevivido. Pronto regresarían a esta tierra. Dada la naturaleza especial del planeta Sadala, Caso apenas podía imaginar el futuro que alcanzaría la raza Saiyajin. Ahora que el planeta Vegeta había sido destruido, la trama principal de Dragon Ball estaba a punto de comenzar. Con solo pensarlo, Caso no pudo evitar sentir una oleada de emoción que le hacía bombear la sangre, quizá debido a su sangre Saiyan. No podía esperar para conocer a Kakaroto. No podía esperar para pelear contra Kakaroto. Caso apretó los labios. Tenía que subir de nivel rápido. Si de verdad quería luchar contra el personaje que más amaba de su vida pasada, su fuerza actual no era suficiente. Claro, su poder de batalla ya era de 13,000, y el de Goku solo rondaba los 2 puntos en ese momento. Pero este era Goku, el protagonista. Para cuando Vegeta invadiera la Tierra, una sola recuperación casi mortal podría dejar a Goku muy por encima de él. Por supuesto, Caso no creía que perdería contra Goku. Después de todo, era un Saiyajin de élite, con pleno conocimiento del futuro. Incluso si Goku fuera el protagonista, le costaría mucho seguirle el ritmo. De repente, hola. Ausbier hipó inesperadamente y se tapó la boca rápidamente, sonrojándose. Caso jeje, ya estoy llena. Bien. Me alegra que estés lleno. Caso rió entre dientes, sin poder contenerse. ¡Qué pequeño glotón! Y de vuelta al planeta Fer. Durante el mes siguiente, Caso y Ausbier trabajaron incansablemente para transportar a todos los Saiyajin sobrevivientes al planeta Sadala. El viaje entre Fer y Sadala fue inimaginablemente largo. Tras un mes de ida y vuelta en teletransportación, ambos estaban completamente exhaustos.
Con el último Saiyan reubicado, tanto Caso como Ausbier colapsaron en el suelo, jadeando con dificultad. El rostro de Ausbier estaba pálido. Sus piececitos temblaban. Incluso su estómago, que clamaba por comida, no tenía fuerzas para quejarse. En comparación con ellos dos, los Saiyajin en la distancia estaban llenos de emoción mientras exploraban su nuevo hogar, ignorando por completo el miserable estado de sus dos salvadores. Realmente desalmado. Pronto, los vítores estallaron entre los Saiyajin. Este lugar se siente increíble. Lo sé, no es un planeta cualquiera. Al oír esto, a Bardock le entró un sudor frío. Lo dices como si fueras el único que lo entendió, miró a Caso que yacía en el suelo y no pudo evitar preguntarse. ¿Cómo pudo este chico siquiera pensar en restaurar el planeta Sadala? Sadala había sido destruida hacía siglos. Bardock nunca supo cómo era su hogar ancestral, pero en cuanto lo pisó, percibió su singularidad. Frunció el ceño. Aún así, comparado con Sadala, el propio Caso era mucho más extraordinario. Restaurar su planeta ancestral usando las Dragon Balls, ese movimiento por sí solo había sido un golpe de genialidad. Este niño lo sabe todo, ¿es realmente tan poderosa su capacidad de prever el futuro? Clarividencia. Bardock negó con la cabeza. Su propia habilidad solo le permitía vislumbrar brevemente los eventos clave. Pero con Caso cerca, tal vez la raza Saiyajin llegaría más lejos que nunca. Bardock se volvió hacia Garis. Empieza a ayudar a todos a instalarse. De ahora en adelante, este es nuestro nuevo hogar. Volvió a mirar a Caso, que yacía débilmente en el suelo. Tan joven y tan agotado, parece que aún necesita más entrenamiento. Caso apretó los dientes. Maldito seas, Bardock. ¿Estás ciego? ¿No puedes al menos preguntarme si estoy bien? En el momento en que se recuperara, iba a golpear a Bardock hasta dejarlo hecho papilla. Y en el planeta Sadala. Los Saiyajin surcaban los cielos cargando montones de madera sobre sus hombros. Construían casas. En un hermoso valle montañoso, un río cristalino fluía cerca. Se construían casas de madera por todas partes. Ahora que el refugio estaba resuelto, los Saiyajin habían pasado a su actividad favorita, el entrenamiento. En otra parte, dos figuras se lanzaron a través del cielo, una grande y otra pequeña. ¡Ja! Gritó Bardock, levantando ambas manos hacia Caso. Una explosión de energía dorada salió disparada. ¿Esto otra vez? Caso sonrió con desdén. Por lo que podía percibir, el poder de Bardock apenas superaba los 10.000. Tras agotarse transfiriendo gente durante un mes, el poder de Caso había alcanzado los 14.000. Esta vez, iba a golpear a Bardock tan fuerte que el hombre vería estrellas. Sin expresión alguna, Caso cargó directamente hacia la explosión de energía que se aproximaba. Zumbido. Su velocidad era tan rápida que destrozaba el aire. Auge. Justo antes del impacto, Caso giró hacia un lado y esquivó la explosión. Luego se lanzó hacia adelante, siguiendo la trayectoria del ataque de Bardock. Sabía que no eras simple, murmuró Bardock. No se sorprendió. Desde que Caso regresó al planeta Vegeta, Bardock presentía que algo no iba bien. Su explorador solo registraba unos pocos cientos de potencia, pero algo parecía ir mal. Entonces Caso reveló el plan de Freezer y ayudó a evacuar a los Saiyajin. Bardock lo supo. Caso había estado ocultando su verdadera fuerza. Bardock apenas había terminado de disparar su ráfaga cuando desapareció de la vista. Momentos después, fuertes estruendos resonaron en el cielo. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Cada colisión enviaba ondas de choque por el aire. Auge. Sus auras crecientes provocaron un huracán, arrancando árboles y lanzando escombros por los aires. Incluso a miles de metros de distancia se sintieron las réplicas. Una ráfaga de viento sopló hacia Garris y los demás. Miraron hacia Bardock y luego regresaron al edificio. En ese momento, la pelea entre Bardock y Caso no era nada nuevo. Ja 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 ja. Esto es genial. Rió Bardock con ganas. Caso flotaba en el aire, burlándose fríamente. ¿Genial? Ah, te daré algo realmente genial en un segundo. En un instante, Caso desapareció. La risa de Bardock se detuvo abruptamente. ¿A dónde fue? ¿Me buscas? Susurró una voz detrás de él. ¿Cuándo él? Bardock intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. Como un fantasma, Caso se había deslizado detrás de él sin que nadie se diera cuenta. Un barrido de pierna, un golpe al cuerpo y un gancho, uno tras otro, cada ataque se estrellaba contra la espalda de Bardock. Mocoso astuto. Aulló Bardock de dolor.
El poder de Caso era mucho mayor de lo esperado. Fácilmente más de 10.000. ¿Un niño con tanta fuerza? Aterrador. Bardock había bajado la guardia y Caso aprovechó la oportunidad sin piedad. En un duelo entre verdaderos expertos, un solo error podía costarle la vida. Y ahora Bardock era el que estaba abrumado. Ni siquiera podía contraatacar. Auge. Con la fuerza de un rayo, Caso aplastó a Bardock de un solo golpe. Zumbido. Bardock voló como una bala de cañón y se estrelló contra el suelo. Auge. Una onda expansiva se extendió. Los árboles se derrumbaron en todas direcciones, y un enorme cráter, de más de 10 metros de ancho, se excavó en la tierra, con sus bordes surcados de grietas como un espejo hecho añicos. Consulta mi @Treon para 30 capítulos adelantados. Patreon.com/YonKoslayer. Pensamientos de los creadores YonKoslayer Power Stones me motiva, proporciona más, gracias. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 28. 28. Llegada a la tierra, Bardock yacía en el suelo con los brazos abiertos como una estrella de mar y tosía de vez en cuando. Su pecho y su espalda habían recibido cientos de golpes. Su armadura estaba completamente destrozada. El dolor punzante en todo su cuerpo hizo que Bardock tomara aire profundamente. Maldita sea, ese pequeño mocoso es demasiado fuerte. Bardock soltó una risa amarga. Pensar que ni siquiera podía derrotar a un niño, ¡qué vergüenza! Se desplomó allí como si hubiera admitido la derrota. Sin embargo, justo cuando Bardock pensó que el ataque de Caso finalmente había terminado, de repente, una explosión de energía azul descendió desde arriba. Pequeño bastardo. Bardock levantó bruscamente el grueso cuello y maldijo en voz alta. Aunque estaba maldiciendo, su cuerpo no se atrevió a aflojar ni un segundo. Con un movimiento de flexión, esquivó la explosión de energía de Caso justo a tiempo. Si esa cosa lo golpeara, quedaría postrado en cama durante 2 semanas sin una cápsula curativa. Bardock ni siquiera había mirado atrás todavía. Y cuando lo hizo, lo que vio fue más que un poco aterrador. Una docena de explosiones de energía llovían desde el cielo. Pequeño gamberro. ¿Acaso maté a toda tu familia o algo así? ¿Por qué te empeñas tanto en perseguirme? Gritó Bardock mientras esquivaba a toda velocidad. ¡Bum! ¡Bum! Las explosiones sacudieron el bosque. El humo y el polvo se elevaron por el aire. En el valle lejano, Garrus escuchó la conmoción y se rió entre dientes. Parece que el capitán se lo está pasando realmente bien. ¿Disfrutando? Bueno, Bardock definitivamente estaba sintiendo algo. Una figura borrosa pasó rápidamente por el bosque. Las explosiones iluminaron el cielo mientras continuaban cayendo ráfagas de energía. Al ver la apariencia desaliñada de Bardock, Caso soltó un resoplido frío. Ya te burlaste de mí antes, ¿verdad? Soy un tipo rencoroso. Una explosión de energía del tamaño de una pelota de baloncesto se formó en la mano de Caso. Él sonrió maliciosamente. Mi querido tío Bardock, mira lo que tengo solo para ti. Bardock oyó la voz de arriba y al instante se sintió invadido por una sensación de pavor. Él se dio la vuelta, una explosión masiva de energía apareció frente a él. Caso. Te juro que nunca te perdonaré esto. Rugió Bardock. Y luego, Bardock quedó tendido en el suelo. Ja 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 ja. La risa alegre de Caso resonó por todo el bosque. No había ningún otro sonido. En ese momento, una luz blanca apareció en el horizonte. Caso jeje, tengo hambre, hambre. Ausbier flotó, hablando en su habitual forma aturdida y adorable. Vamos a darle algo de comer a mi pequeña Beaver. Habiendo terminado de golpear a Bardock, Caso estaba de muy buen humor. Agarró a Ausbier y salió volando, ignorando por completo al hombre que yacía en la tierra detrás de ellos. Tosi tosi. Bardock se levantó lentamente y se sacudió el polvo de la ropa. Afortunadamente, el mocoso se había contenido un poco. De lo contrario, estaría en serios problemas. Mientras observaba las espaldas de Caso y Ausbier mientras volaban lejos, Bardock se quejó. Pequeños mocosos desagradecidos. Después de todo lo que hice por ustedes dos. El tiempo pasó tranquilamente. Pasó un mes en un abrir y cerrar de ojos. Caso había explorado completamente el planeta Sadala. Y finalmente, en el extremo norte del planeta, encontró el trozo de tierra creado por Shenron. El suelo era oscuro y rico y exudaba una energía inusual. Cuando pidió el tercer deseo en Namek, que no se cumplió del todo, Caso pidió casualmente restaurar el suelo utilizado para cultivar las semillas Senzu. Si había funcionado o no, solo lo sabría después de obtener semillas reales de la tierra.
Se quedó mirando el trozo de tierra por un momento y luego lo soltó. De cualquier manera, primero tendría que hacer un viaje a la tierra. De vuelta al valle. Un ancho río fluía suavemente cerca y el sonido del agua corriendo resonaba entre los árboles. Enormes árboles se alzaban sobre las casas de los Saiyans, ofreciendo sombra incluso del sol abrasador. Montañas, ríos y el entorno aquí era ideal. El terreno había sido limpiado y nivelado por los Saiyajin. Muchos estaban ahora entrenando duramente en zona abierta. Bardock estaba entre ellos, haciendo flexiones con un solo brazo en el suelo. 22.999 y 23.000 y murmuró entrecortadamente. Desde que Caso lo golpeó, Bardock estaba lleno de frustración. Entrenó día y noche, sin descanso. No solo para vencer algún día a Caso, sino para volverse lo suficientemente fuerte como para vengarse de Freezer. Tío Bardock, ríndete. Nunca te vengarás. Caso se acercó con una sonrisa, adivinando claramente lo que estaba pensando Bardock. Los niños de hoy en día son tan arrogantes. Bardock lo miró, pero no dijo nada. Continuó con sus flexiones. Solo espera y Caso meneó la cabeza. La fisiología Saiyajin era poderosa, sin duda. Pero sin los métodos adecuados, ningún entrenamiento ayudaría de Bardock a alcanzarlo. Y mucho menos alcanzar el nivel de Freezer. Por lo que Caso había visto, los Saiyajin sobrevivientes estaban en buena edad. La mayoría de los adultos tenían niveles de potencia superiores a 1000. Un tipo llamado Chris incluso tenía un nivel de poder de 4000, justo debajo de Bardock, Garrus y Cast. Eso significaba que un entrenamiento como el del maestro Roshi ya no funcionaría para ellos. Lo que necesitaban era una cámara de gravedad. Ya quedó resuelto. Tenía que ir a la Tierra. Tío Bardock, Bier y yo nos vamos un rato. No sabemos cuándo volveremos, dijo Caso con naturalidad. Esta vez, definitivamente iría a la Tierra. Todo el mundo sabía sobre las semillas Senzu de Korin. Un solo frijol podría mantenerte saciado durante 10 días y curar incluso las peores heridas al instante. Combine eso con la fisiología Saiyan y los resultados serían una locura. Tenía que llegar allí antes de que Yajirobe terminara de comérselos a todos. Mientras estaba en eso, aprendería a controlar el ki del guardián de la Tierra, y tal vez conseguiría que el Dr. Briefs le construyera algunas cámaras de gravedad. Vete, deja de molestarme mientras estoy entrenando, gruñó Bardock, empapado en sudor. TCH. Caso se burló y se marchó. Una vez que Caso se dio la vuelta, Bardock se sentó y miró su espalda. Desde la evacuación de los Saiyajin, pasando por la teletransportación, hasta la restauración de Sadalai, este niño siempre traía sorpresas. ¿Quién sabe con qué volverá esta vez? Bardock meneó la cabeza. No tiene sentido darle tantas vueltas. Mejor concéntrate en entrenar. Si Caso lo golpeara nuevamente, realmente perdería prestigio. Solo pensarlo le hizo estremecer y redobló su entrenamiento nuevamente. Caso tomó la mano de Ausbier y, después de despedirse de Ginny y Garrus, los dos desaparecieron del planeta Sadala. Y Galaxia del Norte. El cosmos oscuro brillaba con la luz de las estrellas. Entre las estrellas flotaba un hermoso planeta azul. La Tierra. Ese día, dos pequeñas figuras aparecieron repentinamente en la superficie del planeta. Caso se desplomó de bruces en el suelo, jadeando en busca de aire. Había utilizado el mapa estelar de su antigua nave espacial para teletransportarse hacia la Tierra. Pero se había pasado del destino y tuvo que regresar. Maldita sea. Caso jeje, ¿estás bien? Ausbier miró con preocupación su rostro empapado en sudor. Estoy bien. Después de unos momentos, Caso finalmente recuperó el aliento. Había visto a Goku usar la transmisión instantánea antes, y no parecía tan difícil. Tal vez simplemente aún no dominaba lo suficiente la sensación del ki. No importa. Ahora que estaban en la Tierra y frijoles Senzu. Cámaras de gravedad. Él los estaba atrapando a todos. Consulta mi Patreon para 30 capítulos adelantados. Patreon.com/YonKoslayer. Pensamientos de los creadores YonKoslayer. Tu regalo es la motivación de mi creación. Dame más motivación. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 29. Encuentro con el Dr. Brief en un bosque en la parte norte de la Tierra. Allí se alzaba una estructura imponente que atravesaba las nubes. La Torre Korin. Su superficie estaba grabada con grabados antiguos y desgastados por el tiempo. Por el aspecto desgastado de las tallas, estaba claro que esta torre había existido durante mucho tiempo. Algunos dijeron que se remonta a los tiempos antiguos de la Tierra.
Otros creían que había sido construido por civilizaciones de otro universo. Nadie sabía con certeza qué versión era la verdadera. En lo alto de la torre se encontraba sentado una criatura con forma de felino, de pie frente a 3 tinajas de agua. Un gato caminando sobre 2 patas siempre parecía un poco extraño. Ese gato era Corin, el guardián de la torre. Había vivido más de 800 años, entrenando a artistas marciales que subieron a la torre. En ese momento, Corin sudaba profusamente, con los ojos fijos en la jarra de agua, como si acabara de ver algo aterrador. Esa energía, es aterradora. Corin sacó un pañuelo de algún lugar y se secó el sudor de su cara peluda. ¿Esos 2 niños, quiénes eran? ¿De dónde habían salido? Estaba lleno de preguntas. Nunca antes había sentido una energía tan abrumadora en la Tierra. Aunque los niños intentaban reprimir su poder, lo hacían tan torpemente que cualquiera podía darse cuenta de que estaban llenos de energía peligrosa. Corin supuso que si alguno de ellos se desataba, no solo se abriría un cráter, sino que podrían hacer estallar todo el planeta. Comenzó a sudar intensamente solo de pensarlo. Si esos 2 se volvieran malvados, no habría nadie en la Tierra que pudiera detenerlos. Miró hacia arriba con preocupación. Incluso ese tipo de ahí arriba probablemente no sería capaz de manejarlos. Por encima de las nubes, en lo más alto de la torre Corin, un mirador flotante flotaba en el vacío. El templo tenía forma de cúpula, con una pequeña hendidura en la parte inferior. Paredes pintadas de rojo y blanco, y una escalera de caracol colgaba a un lado. Subiendo las escaleras se llegaba a la superficie, donde baldosas blancas cubrían el suelo. A lo largo de los bordes crecía una vegetación exuberante y un largo camino se extendía hacia un gran edificio central. Una tenue niebla blanca flotaba en el aire, dándole al lugar una cualidad etérea, casi divina. En el borde de la plataforma se encontraba un namekiano anciano, vestido y solemne. A su lado estaba un hombre bajo, de piel oscura y vestido al estilo indio. El señor Popo. El namekiano no era otro que Kami, el guardián de la tierra. Había huido de Namek cuando era niño y, después de soportar muchas dificultades, finalmente se convirtió en el dios de la tierra. En todo su tiempo, la tierra nunca se había enfrentado a invasores extraterrestres. Solo desastres naturales y conflictos humanos internos. Ahora, 2 niños habían aparecido de la nada, cada uno con niveles explosivos de poder. Kami miró hacia el mundo inferior, con el rostro lleno de preocupación. Al igual que Corin, Kami no tenía idea de quiénes eran estos 2 niños ni de dónde venían. Para él, eran como 2 barriles de pólvora a punto de explotar. Bombas de tiempo que podrían destruir el planeta. Incluso si su otra mitad, el rey demonio Piccolo, estuviera aquí, probablemente caería de rodillas instantáneamente. Si Caso realmente tenía la intención de dañar a la Tierra, Kami sabía que sería completamente incapaz de detenerlo. Suspiró profundamente. Solo esperemos, que no estén aquí para causar problemas. Abajo. Los rascacielos los rodeaban y las calles estaban llenas de gente y coches voladores. Los productos de alta tecnología se alineaban en las tiendas de cada cuadra. Ausbier agarró la mano de Caso, sus ojos se iluminaban con cada baratija brillante y cartel parpadeante como una chica de campo que visita la gran ciudad por primera vez. Su mirada se movía de un lado a otro con la boca ligeramente abierta. Incluso la baba empezó a deslizarse por la comisura de sus labios. Caso jeje. Eso se ve delicioso. Iremos a buscar algo más tarde, ten paciencia. Caso extendió la mano y le acarició la cabeza con una sonrisa impotente. Ella realmente era como un joven Goku. No podía pasar junto a una buena comida sin detenerse. Afortunadamente, ella fue obediente. Mientras Caso dijera algo, ella escucharía. De repente, un alboroto estalló más adelante. Date prisa. Toma todo y vámonos. Si no nos movemos, la policía llegará en cualquier momento. Un grupo de hombres corpulentos que llevaban medias negras en la cabeza estaban robando una tienda. El líder manejaba una ametralladora y agarraba tantos objetos con forma de cápsula de la vitrina como podía. Sus lacayos hacían lo mismo, mientras los empleados de la tienda yacían temblando en el suelo, sin atreverse a resistirse. Caso observó la escena con una mirada curiosa. Recordó que en el anime había una chica bándida que estornudaba y cambiaba instantáneamente de personalidad, y de peinado también. Tuvo bastante tiempo en pantalla en los primeros arcos, pero desapareció más tarde. Intentó recordar su nombre pero no le vino. De todos modos, probablemente todavía era una niña en ese momento. Muy bien, vámonos. El ladrón líder gritó una orden y condujo a su pandilla fuera de la tienda.
Los matones salieron pavoneándose a la calle. Los peatones se dispersaron al verlo, escondiéndose en callejones y detrás de los coches, sin atreverse a intervenir. Caso meneó la cabeza. Podía sentir sus niveles de poder. Apenas 5. Ahora entendía por qué Raditz menospreciaba tanto a los terrícolas. Estos tipos eran más que patéticos. Ni siquiera vale la pena perder el tiempo. Estaba a punto de irse cuando miró hacia la tienda. En el cartel brillaba el logotipo de Capsule Corp. Oh. ¿Están robando a la corporación Cápsula? Los labios de Caso se curvaron en una sonrisa diabólica. De todos modos, había planeado encontrarse con el Dr. Brief para pedirle algunas cámaras de gravedad. También podría ser buena idea llevarles un pequeño obsequio para su primer encuentro. Los ladrones llegaron a su camioneta de escape y se amontonaron dentro. Caso GGI. Ausbier miró a su alrededor, confundido. Caso había desaparecido de repente. En ese momento un destello de luz blanca atravesó la calle. En un abrir y cerrar de ojos, Caso apareció frente a los matones. Y luego, desapareció otra vez. Golpe. 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 Uno a uno, los ladrones cayeron al suelo, inconscientes. Ni siquiera sabían qué les había pasado. Los espectadores retrocedieron asustados, sin saber qué acababa de suceder. Caso tomó casualmente el saco de las manos del líder de la pandilla y lo abrió. Estaba lleno de cápsulas. Docenas de ellas. Este botín probablemente valía una pequeña fortuna. Saludó a Ausbier desde la distancia. Ella saltó felizmente y lo siguió hasta la tienda. Traje tus cápsulas. Me gustaría hablar con el Dr. Brief si es posible. El personal de la tienda estaba inmensamente agradecido por recuperar su mercancía. Inmediatamente se comunicaron con la sede de Capsule Corp para informar que alguien quería reunirse con el Dr. Brief. Cuando el Dr. Brief se enteró del robo y del misterioso joven que no solo recuperó las cápsulas sino que también solicitó verlo, aceptó la reunión. En West City, la metrópolis tecnológicamente más avanzada de la Tierra, dos pequeñas figuras estaban ahora frente a la mansión de la familia Brief. Consulta mi p@treon para 30 capítulos adelantados. Patreon.com/YonCoslayer. Pensamientos de los creadores. YonCoslayer regala piedras de poder, gracias. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 30. 30. La cámara de gravedad. En tan solo unos pocos años, el Dr. Brief se convirtió en el hombre más rico del mundo gracias a la revolucionaria tecnología de las cápsulas. Como era de esperar, su patrimonio familiar era enorme. La propiedad se extendía a lo largo de miles de acres, claramente dividida en diferentes zonas. Residencial, investigación, desarrollo y más. En el centro se alzaba una villa en forma de cúpula rodeada de una vegetación vibrante. Por los caminos pavimentados pasaban de vez en cuando robots de servicio inteligentes. Al ver esta extravagante propiedad, Caso no pudo evitar suspirar. En su vida pasada, muchos jóvenes habían trabajado hasta el cansancio solo para poder permitirse un pequeño apartamento en una ciudad de primera categoría. Trabajando durante décadas para pagar una hipoteca, solo por una caja de 100 metros cuadrados. Comparado con esta lujosa propiedad, simplemente no había comparación. Afortunadamente, había heredado un edificio de sus padres en su vida anterior, y solo el alquiler lo había mantenido bien alimentado. Pero ahora que estaba aquí en este nuevo mundo, ¿qué sentido tenía pensar en todo eso? Caso volvió en sí y tocó el timbre. Se presentó a través del intercomunicador como la persona que había ayudado con el robo esa misma mañana. Mientras esperaban Caso jeje, ¿pronto tendremos algo delicioso? Ausbier lo miró fijamente, lamiéndose los labios. Pequeño glotón. Solo piensas en comida. ¿Has estado entrenando en serio últimamente? He trabajado muy duro. Tengo que protegerte, Caso jeje. Jajaja. Caso le alborotó el cabello cariñosamente. Durante el último mes, la pequeña niña realmente había estado esforzándose mucho. Se levantaba antes del amanecer para entrenar y a menudo regresaba solo después de que hubiera caído la noche. Caso lo había notado todo. Él también podía sentir su progreso. Su nivel de poder ya había alcanzado los 2500, superando a la mayoría de los Saiyajin. Incluso Bardock quedó atónito cuando conoció su poder de batalla. Suspiró y dijo: verdaderamente digno de ser un guerrero de élite. Aparte de su apetito insaciable, Ausbier realmente no tenía ningún otro defecto. Bueno, tal vez ella era un poco pegajosa con él y pensando en esto, Caso rió suavemente. De repente, la puerta de la finca se abrió.
De pie en la entrada había una belleza rubia con cabello largo y ondulado. Tenía una figura curvilínea, piel clara y vestía una falda corta. Sus piernas largas y esbeltas parecían brillar bajo la luz del sol. Caso tragó saliva inconscientemente. ¿Eh? ¿Solo dos niños pequeños? Esta mujer era claramente Tiggs, la hermana mayor de Bulma. Su familia le había dicho que alguien había recuperado las cápsulas robadas durante el robo, por lo que fue a recibir al héroe. Pero ver a dos niños la confundió. ¿No se suponía que los artistas marciales poderosos eran hombres de mediana edad con barba? Aún así, eran bastante lindos. Hola, estoy aquí para ver al Dr. Brief, dijo Caso cortésmente. La reconoció al instante. Tiggs, la aspirante a escritora de ciencia ficción. En la historia original, ella dejó su hogar para experimentar la vida por su escritura pero nunca logró publicar nada exitoso. Al igual que esos personajes cliché de novelas web que escriben un fracaso tras otro. A juzgar por su cabello, aún no había salido de casa. ¿Versión de pelo largo? Sin duda, más guapa. ¿Eres el artista marcial que ayudó a recuperar nuestras cápsulas? Tiggs los condujo al interior mientras hablaba. Asintió Caso. Escuché que esos ladrones tenían ametralladoras. Pequeño, eres increíble. Tiggs pensó que debían ser discípulos de algún poderoso maestro de artes marciales. Eso explicaría la fuerza. Mirar a Caso le produjo una repentina chispa de inspiración. Ella empezó a parlotear sin parar, preguntando cosas como: ¿conoces la legendaria palma esquifal? ¿Naciste con una estructura ósea poco común, un prodigio de las artes marciales único en su tipo? Caso se quedó sin palabras. Tan bonita, pero habla tanto y además no soy un hombrecito. Mientras tanto, Ausbier ignoró por completo a Tiggs, pensando únicamente en la comida que le habían prometido. Después de caminar un poco, finalmente llegaron a la casa del Dr. Brief. Tiggs dejó de hacer preguntas extrañas. En ese momento se escuchó una voz infantil. ¿Eres el artista marcial? ¿Bulma? Caso se quedó atónito por un segundo antes de asentir. Ella era casi tan alta como Ausbier, tal vez un poco más de 1 metro. Con cabello azul claro y mejillas regordetas, parecía una muñeca de porcelana. Caso instintivamente la comparó con Ausbier. Todavía pienso que mi pequeña Bier es más linda. Luego salió una pareja. Eran el Dr. Brief y la señora Brief. El Dr. Brief todavía parecía relativamente joven y, honestamente, Caso estaba un poco sorprendido. No esperaba que el chico fuera tan guapo en su juventud. No es de extrañar que terminara con dos hijas impresionantes como Tiggs y Bulma. La señora Brief rió suavemente detrás de su mano. ¿No son estos dos los hermanos más lindos? Se inclinó y acarició suavemente la cabeza de Caso y Ausbier. El Dr. Brief tampoco esperaba que la persona que recuperó las cápsulas robadas fuera solo un niño. ¿Divertido?, preguntó. Entonces, ¿qué te trae por aquí, pequeña? Caso apartó suavemente la suave mano de la señora Brief con una mueca. ¿Qué pasa con toda esta familia? Son todos un poco excéntricos, me gustaría pedirle un favor, Dr. Brief. Necesito que me construyan algo. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de cosa? Preguntó el Dr. Brief, intrigado. Como el muchacho había ayudado a su empresa, no tuvo ningún problema en echar una mano. Tiggs y Bulma estaban cerca, curiosos por escuchar lo que el chico quería. Caso describió la cámara de gravedad en detalle. Su única petición: que pueda simular hasta 100 veces la gravedad. En la historia original de Dragon Ball, Goku había utilizado 100 veces la gravedad durante la saga Namek, pasando de un poder de batalla de 8000 a 90000 en solo un mes. Claro, tuvo la ayuda de las hadas Senzu y la armadura de la trama, pero la cámara de entrenamiento definitivamente jugó un papel muy importante. Más tarde, incluso Vegeta utilizó el entrenamiento de gravedad para aumentar su fuerza. Entonces, para el nivel de fuerza actual de los Saiyajin, una cámara de gravedad de 100x sería más que suficiente por ahora. ¿Cámara de gravedad? El Dr. Brief se acarició la barbilla y pensó por un momento. Es factible. Vuelve en un mes y lo tendré listo. Caso casi saltó de alegría. Desde que llegó al mundo de Dragon Ball, no se había sentido tan emocionado desde que el anciano desbloqueó su potencial en Namek. Incluso cuando el planeta Vegeta explotó, permaneció emocionalmente distante, como si solo fuera un observador. Pero ahora, por fin, una cámara de gravedad. Esto significaba que realmente podía comenzar a aumentar su nivel de poder nuevamente. Una vez que tuviera Senzu Beans también, sería imparable.
Si Goku pudo, él también. Después de todo, era un Saiyajin de élite. Ausbier inclinó la cabeza y observó a su hermano saltar de emoción. ¿Por qué estaba tan entusiasmado? Mientras tanto, Trunks y Bulma se quedaron mirando en estado de shock. JL simplemente saltó al tejado. La casa tenía más de 10 metros de altura. ¿Cómo podría un ser humano normal hacer eso? Las hermanas intercambiaron una mirada. Este pequeño realmente era así de fuerte y la señora Brief simplemente sonrió dulcemente, con los ojos arrugados. ¡Qué niño tan increíble! El doctor Brief, sin embargo, mantuvo la calma. Como si hubiera visto cosas mucho más locas en su vida. Consulta mi Patreon para 30 capítulos adelantados. Patreon.com/Yonkoslayer. Pensamientos de los creadores Yonkoslayer sigue. Los próximos capítulos serán más interesantes, gracias, lector. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 31. 31. Visita a la Torre Corin. Cuando el Dr. Brief era más joven, era un total adicto al trabajo. Si se encontraba con algo importante o desafiante, tenía que resolverlo de inmediato. Incluso si eso significara encerrarse en el laboratorio durante un mes entero, no lo dudaría. Y ahora, el Dr. Brief había hecho exactamente eso, dirigiéndose directamente a su laboratorio para comenzar a construir la cámara de gravedad para Caso. No me extraña que el Dr. Brief envejezca tan rápido en el futuro, murmuró Caso, observando la figura del científico que se alejaba. Con una esposa como la señora Brief, que prácticamente tenía la eterna juventud, el hombre probablemente vivía bajo mucha presión. ¿Por qué estoy pensando en esto? No es asunto mío. Volviendo a la realidad, Caso se giró y miró a Trunks y Bulma. ¿Qué pasaba con esas expresiones? Por alguna razón, parecía que sus ojos brillaban y como si estuvieran a punto de comérselo vivo. Hace apenas unos momentos, Caso había saltado al tejado con facilidad. Lo cual casi asustó a Bulma hasta dejarla inconsciente. Su casa no solo era grande, también era alta. Nunca había visto a nadie hacer algo tan loco. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Puedes enseñarme? Bulma intentó sonar indiferente, pero sus ojos la delataron por completo. Mientras tanto, Trunks apartó su mirada curiosa. Ella sabía que los artistas marciales en la Tierra tenían sus reglas. No se puede transmitir fuera de la secta, o enseñar solo a hombres, no a mujeres. Aún así, quería escuchar cómo respondería Caso. Caso curvó el labio ligeramente. En realidad los niños solo querían cualquier cosa que pareciera genial. En el mundo de Dragon Ball, el potencial de los terrícolas comunes y corrientes era simplemente demasiado limitado. Y no era Caso quien intentaba menospreciarlos. Era simplemente la realidad. En toda la serie Dragon Ball, el terrícola más fuerte fue probablemente Krillin. Y ni siquiera él pudo vislumbrar las luces traseras de Goku. Mirando el brillo ansioso en los ojos de Bulma, Caso pensó en secreto. Si tu hermana mayor me lo pidiera, tal vez le enseñaría. Pero lo que dijo en voz alta fue: eres demasiado joven. Vuelve cuando seas tan grande como tu hermana. Al oír eso, Trunks se echó a reír y se agarró el estómago. Jajaja. Nunca pensó que llegaría el día en que su genial hermana pequeña fuera rechazada. TCH. Bulma resopló. Obviamente él no quería enseñarle, ¿para qué inventar excusas? En la escuela, ella siempre era el centro de atención. Ahora su propia hermana la ignoraba e incluso se burlaba de ella. Ella no estaba feliz. Pero luego pensó en la facilidad con la que Caso había saltado al tejado antes. Si pudiera aprender ese tipo de arte marcial, sería imparable en la escuela. Pero él no le enseñaría. Bulma estaba realmente a punto de explotar. En ese momento, una pequeña voz tiró de la manga de Caso. Caso jeje y tengo hambre y Caso miró a Trunks. Ella sonrió impotente. Estos dos niños realmente no actuaron como invitados en absoluto. Aún así, pidió al personal que trajera 2 platos de comida. En su mente, ¿cuánto podrían comer 2 niños pequeños? Probablemente ni siquiera terminarían esos 2 platos. Pero lo que ocurrió después la dejó sin palabras. En menos de 10 segundos, ambos platos estaban completamente vacíos. Ausbier miró a Trunks y dijo dulcemente: quiero más. Esas 3 palabras impactaron a Trunks como un rayo. ¿Qué clase de niños comen tanto? ¿Eran pozos sin fondo? Podría ser que todos los artistas marciales comieran así. Aunque estaba aturdido, Trunks aún hizo que el personal trajera más comida. Plato tras plato. 1 hora después y la mesa estaba cubierta de platos vacíos.
Ausbier finalmente dejó escapar un eructo de satisfacción. Caso jeje tenía razón. Aquí sí que se come muy rico. Hasta ahora solo había comido la carne asada de Caso. Ahora que había probado la auténtica cocina de la tierra, esto fue increíble. Pero ella no lo entendió y ¿por qué esta hermana mayor la miraba con los ojos tan abiertos? Mientras tanto, Caso se lamió los labios. No es de extrañar que Beerus se obsesionara más tarde con la comida de la tierra, ahora que estaban alimentados y la cámara de gravedad estaba en construcción, era hora de volver a la verdadera misión. Caso se volvió hacia Tiggs y Bulma, sonriendo. Gracias por la comida. Bier y yo volveremos en un mes. Y con eso, agarró la mano de Ausbier y se elevó hacia el cielo. Momentos después, habían desaparecido por completo. JJJ, hermana mayor, sí que pueden volar. Balbuceó Bulma. Justo cuando estaba tratando de procesar la forma en que devoraban la comida, ahora tenía que procesar el hecho de que simplemente y despegaron. ¿El mundo en el que ella creía era todavía real? ¿Fue la ciencia una mentira? Tiggs se quedó congelado, todavía mirando al cielo. Hermana mayor. Bulma tiró de su manga. ¿Pueden volar?, murmuró Tiggs con asombro. Bulma. Y, muy por encima de las nubes, dos rayos de luz atravesaron el cielo. Pasaron por ciudades bulliciosas, cruzaron desiertos interminables y volaron sobre vastos océanos. Fuosh. Siguieron volando hacia el norte. Pronto, un denso bosque apareció debajo de ellos. Y en su centro se alzaba una alta y antigua torre blanca. Frijoles Senfu, allá vamos. Caso sonrió mientras aceleraba, arrastrando a Ausbier. Todo a su alrededor se volvió borroso mientras volaban tan rápido que ondas de choque atravesaron el cielo. En el bosque de abajo, los aldeanos tribales oyeron un trueno extraño y miraron hacia arriba. Pero no vi nada. Torre Corín parte superior, él está aquí. Corín, el gato guardián de la torre, estaba sudando a mares. Los mismos dos niños que habían aparecido más temprano ese día ahora estaban de regreso. Y volando directamente hacia la torre a una velocidad aterradora. Caso se detuvo en el aire. De repente sintió una extraña presión espiritual que presionaba su mente. Pero pasó rápidamente. Inmediatamente recordó algo de la serie original. Solo aquellos que subieron la torre con la mano pudieron llegar a la cima. Cualquiera que intentara volar o utilizar herramientas vería la torre desaparecer. Ah, así que es un truco mental, se dio cuenta Caso. Quien construyó esta torre realmente lo hizo a lo grande. Pero vamos, Caso ya había aprendido la transmisión instantánea. Una pequeña ilusión espiritual no iba a detenerlo. Jeje, la torre ha vuelto. Exclamó Ausbier. Caso se rió entre dientes y continuó hacia arriba. En la parte superior de la torre había una plataforma redonda en forma de cúpula sostenida por pilares de piedra. Corín se quedó de pie en el borde, mirando hacia abajo. Los dos niveles de potencia explosiva se acercaban cada vez más. Corín sacó una pequeña toalla y volvió a limpiarse la cara. ¿De dónde diablos salieron estos dos? Nunca había visto nada igual. Claro, el maestro Roshi había escalado la torre hacía más de 100 años y parecía fuerte, pero comparado con estos dos monstruos, era ridículo. Incluso el rey Piccolo de hace 300 años probablemente no podría soportar un golpe casual de ninguno de ellos. ¿Qué debo hacer? Corín caminaba nerviosamente de un lado a otro en lo alto de la torre. Muy arriba, en el mirador flotante, Kami, el guardián de la tierra, también había sentido su aproximación. Había estado observando desde que Caso comenzó a volar hacia la torre Corín y él también estaba lleno de inquietud. Consulta mi Patreon para capítulos avanzados. Patreon.com/yonkosLayer comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. 32. Aparece el Kami. El señor Popo, de color negro carbón, permaneció en silencio junto al Kami, mientras ambos miraban hacia el mundo de abajo. En comparación con la expresión tensa de Kami, el señor Popo parecía absolutamente despreocupado, sus ojos tan tranquilos y serenos como un pozo antiguo, completamente imperturbable ante los dos pequeños monstruos aterradores que acababan de llegar a la Tierra. Tan rápido, y Kami frunció el ceño profundamente. Esos dos niños eran increíblemente rápidos. Apenas podía distinguir las sombras negras y borrosas que surcaban el cielo. Y este era Caso conteniéndose. Si Caso desatara todo el poder de sus 14.000 poderes de batalla, Kami no podría ver ni un solo cabello. Están aquí, dijo Kami con gravedad. En el borde de la torre Corín, dos pequeñas figuras aparecieron de la nada. La repentina llegada de Caso sobresaltó a Corín, quien reflexivamente dio un paso atrás, moviendo ligeramente la cola.
La voz del gato guardián tembló mientras preguntaba. ¿Qué los trae a ustedes dos por aquí? Según la leyenda, cualquiera que suba a la Torre Corín puede recibir la guía del gato ermitaño, dijo Caso con una sonrisa. Nos gustaría recibir algunas instrucciones sobre cómo entrenar adecuadamente. Al escuchar el tono relajado de Caso, Corín finalmente dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Me temo que mi poder es limitado, dijo Corín. Probablemente no sería de mucha ayuda para alguien como ustedes dos, con una sola mirada, Corín podía verlo todo. Estos dos tenían una fuerza monstruosa pero carecían de un control refinado. Su capacidad para detectar o manipular el ki era un completo desastre. Es posible que Caso haya entrenado solo durante 2 años e incluso haya aprendido la transmisión instantánea, y es posible que haya pensado que era bastante bueno controlando el ki. Pero a los ojos de Corín, los intentos de Caso de suprimir su energía fueron absolutamente patéticos. 2 palabras. Totalmente desastroso. Todo lo que Corín quería ahora era que estos dos se fueran rápidamente. Él no quería involucrarse en ningún negocio que tuvieran. Aunque parecían solo 2 niños y su poder era todo menos infantil. Caso pudo ver a través de la vacilación de Corín y dijo directamente. No somos de la Tierra. Pero por ciertas razones, jamás dañaremos este planeta. Hizo una pausa y luego añadió. Por favor, maestro Corín, enséñanos a controlar nuestro ki. ¿Y? Así que estos dos realmente no eran terrícolas. No es de extrañar que Corín nunca los hubiera visto antes. Después de una larga pausa, Corín finalmente dijo. Entonces déjame ver primero tu verdadera fuerza. Después de todo, lo habían dicho tan sinceramente, si él se negó y se enojaron y bueno, no sería él el que volaría, sino el planeta entero. Corín solo podía esperar que realmente quisieran decir lo que decían y que no tuvieran intención de dañar la Tierra. Caso sonrió para sí mismo. No es fácil convencer a este gato gordo, ¿eh? Su expresión se tornó seria. Con un grito frío, dejó de contenerse. En un instante, una fuerza aterradora explotó desde su interior. Auge. Fue como si las montañas se derrumbaran y la tierra se abriera. Incluso toda la Torre Corín tembló ligeramente. Una violenta presión surgió en todas direcciones. Las nubes en un radio de 10.000 kilómetros fueron completamente despejadas por esta aura abrumadora. Y Corín volvió a sudar frío. Sus piernas temblaban incontrolablemente. Sabía que este chico era fuerte. Pero tan fuerte. La presión dificultaba la respiración. Para, gritó Corín. Caso inmediatamente retractó su energía. Caso jeje, yo también. Intervino Ausbier alegremente. Auge. Otra ola de inmensa energía brotó de la Torre Corín. Las nubes que habían comenzado a acumularse volvieron a dispersarse. Basta ya. Esta pequeña niña no era tan fuerte como el niño, pero su poder aún así era completamente impactante para Corín. ¿Estás completamente seguro de que no dañarás la Tierra? Preguntó Corín de nuevo. Al recibir una respuesta firme y segura de Caso, Corín finalmente dejó escapar un verdadero suspiro de alivio. Esperaba que quisieran decir lo que decían. La verdad es que los sentía a ambos en el momento en que llegaron a la Tierra, dijo Corín. Tienes un poder increíble, pero te falta control. Por favor, enséñanos, respondió Caso humildemente. Incluso los ojos de Ausbier estaban llenos de un anhelante deseo de aprender. Al ver su actitud sincera, los nervios de Corín finalmente se calmaron. Ya ves, empezó Corín, es fácil acostumbrarse a la riqueza y la comodidad, pero es muy difícil volver a la adversidad. Con un poder como el tuyo, sin los métodos adecuados, es imposible controlarlo por completo. Caso y Ausbier se sentaron con las piernas cruzadas y escucharon atentamente. Para ser honesto, continuó Corín, tengo un método para ayudarte a dominar el ki, pero no puedo ayudarte yo mismo. ¿Qué? Ausbier se levantó de repente, con el rostro enrojecido por la frustración. Solo dijo que tenía un método y ahora dice que no puede ayudar. Ella se sintió engañada por este gato gordo. Caso a menudo hablaba con ella sobre la Tierra y sus métodos únicos de entrenamiento ki. Ella había soñado con ello durante tanto tiempo. Si pudiera aprender a controlar el ki, se volvería más fuerte. Entonces tal vez algún día podría alcanzar a Caso jeje y protégelo. Bier, cálmate. Déjalo terminar, dijo Caso rápidamente. Su repentino arrebato sobresaltó a Caso. ¿Cuándo esta chica se volvió tan impulsiva? La atrajo suavemente hacia sus brazos y se disculpó con Corín, pidiéndole que continuara. Corín casi tuvo un ataque al corazón cuando se puso de pie.
Él pensó que estaba muerto seguro. Afortunadamente, el chico mantuvo las cosas bajo control. Ahora Corinne no se atrevió a dejar nada sin decir. El método existe, sí. Pero ustedes dos son simplemente demasiado poderosos. Para aprender a controlar adecuadamente el ki, primero debes suprimir tu inmensa energía. Corinne tragó saliva con fuerza. Y con mi fuerza, simplemente no puedo reprimirlos a ustedes dos. Solo Kami, en el mirador, tiene el poder de hacer eso. Solo entonces podré enseñarte. Finalmente, tras decir lo que pensaba, Corinne dejó escapar un profundo suspiro. Caso se quedó en silencio pensando. Habían pasado 2 años desde que transmigró aquí. Después de que Guru desbloqueara su potencial, ahora tenía un poder de batalla de 14.000. ¿Este gato gordo? Apenas 200. No había forma de que Corinne pudiera ayudar a suprimir su energía. Caso miró hacia el cielo. Entonces solo Kami puede hacerlo. Ausbier se sentó tranquilamente en los brazos de Caso, sin atreverse a interrumpir. En ese momento, 2 figuras aparecieron afuera de la torre Corinne. Uno verde. Uno completamente oscuro. 2 extremos de color. Kami. Exclamó Corinne sorprendido. Al escuchar eso, Caso salió de sus pensamientos y se giró para mirar. Entonces sí, Kami finalmente había decidido mostrarse. Caso sonrió por dentro. Caso jeje, ¿por qué ese tipo verde parece una sandía? ¿Y qué pasa con esa cabeza de carbón negra que está a su lado? Ausbier inclinó la cabeza con curiosidad. La cara de Caso cambió y rápidamente le cubrió la boca. ¿En serio? ¿Lo dices todo en voz alta? Si se negaran a enseñarles a usar el ki por eso, estarían jodidos. La boca de Kami se torció ligeramente. Pero el señor Popo, como siempre, permaneció tranquilo e ilegible. Visita mi Patreon para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados. Patreon.com/YonKoslayer. Pensamientos de los creadores YonKoslayer apoyo de Power Stone. Me apoyan muchísimo, gracias, lectores. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 33. 33. Poniéndose la ropa con peso. Si ustedes dos quieren aprender a controlar su ki, puedo ayudarlos. La voz de Kami tenía peso mientras hablaba. Caso miró a los ojos al anciano namekiano y respondió con calma. Entonces te lo agradeceré de antemano, Kami. No cuestionó por qué el Kami estaba dispuesto a ayudarlo. Pero en el fondo, tenía una idea bastante clara. Al igual que Corinne, los Kami estaban preocupados. Temían que él y Ausbier pudieran traer un desastre a la Tierra. ¿Pero podría eso realmente suceder? Kami no tenía ni idea de lo que Caso pensaba. Simplemente asintió, se dio la vuelta y voló de vuelta al mirador con Mr. Popo, montado en una alfombra voladora. Había presenciado con sus propios ojos el aterrador poder que Caso liberó anteriormente. Ni siquiera una explosión planetaria podría rivalizar con esa energía. Si Caso quisiera destruir la Tierra, nadie podría detenerlo. Así que este acto de buena voluntad fue un gesto calculado. Da un poquito ahora con la esperanza de que Caso pudiera recordarlo más tarde. Los Kami realmente habían hecho todo lo que podían por el bien de la seguridad de la Tierra. Lo que no se dio cuenta y fue que toda esa preocupación era completamente innecesaria. Vamos. Caso agarró la mano de Ausbier y los siguió. Al ver las 2 figuras desaparecer en el cielo, Corinne dejó escapar un largo suspiro. Contamos contigo, Kami. A medida que ascendían más y más alto, el aire se hacía más ralo y el aroma del mundo mortal se desvanecía con las nubes. Cuando Caso finalmente puso un pie en el mirador, una ola de tranquilidad lo invadió. Sentía como si el aire allí contuviera algún tipo de energía. Cada respiración refrescaba su cuerpo y su mente. El mirador era exactamente como lo recordaba del anime. Aunque en las historias posteriores, este santuario pacífico se convertiría en el escenario de muchas batallas feroces. Pensando en eso, Caso negó levemente con la cabeza. Kami les hizo un gesto para que esperaran un momento mientras el señor Popo entraba a buscar algo. Ya entiendo tu situación. Corinne tenía razón. Tu fuerza es inmensa. Antes de poder enseñarte a usar el ki, primero debes suprimir ese poder, explicó Kami. En ese momento, el señor Popo regresó con 2 uniformes deportivos de color naranja. ¿Ropa con peso? Caso lo soltó instintivamente. ¿Sabes lo de la ropa con peso? Kami levantó una ceja sorprendido. Después de todo, había escuchado la conversación entre Caso y Corinne. Que un extraterrestre supiera algo así, he leído un poco sobre el tema, dijo Caso con una vaga sonrisa, sin ofrecer más. Kami asintió. No insistió más.
Él sabía que no debía hacer demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas hicieron que la gente se sintiera cautelosa. Les hizo un gesto a ambos para que se pusieran la ropa con peso. Caso y Ausbier tomaron un conjunto del señor Popo y se los pusieron. ¡Qué pesado! Muy pesado. Los dos dejaron escapar un gemido ahogado al mismo tiempo. Caso sintió como si el 99% de su fuerza hubiera desaparecido. Incluso en el planeta Mumu, transportar cargas del tamaño de montañas no resultaba tan agotador. Tan solo dar un paso ahora fue un desafío inmenso. Entonces este es el poder del equipo de entrenamiento con pesas. Al ver la forma en que ambos luchaban, Kami frunció el ceño levemente. No esperaba que fueran tan poderosos. Él sabía exactamente lo pesados que eran esos trajes. Y el hecho mismo de que pudieran mantenerse en pie era ya bastante impactante. Esto estaba mucho más allá de todo lo que Kami había visto jamás. Cuando liberaste tu energía en lo alto de la Torre Corín, continuó Kami, tengo una idea bastante clara de su fuerza. Ambos tienen niveles muy diferentes. Así que, naturalmente, sus pesos se ajustan en consecuencia. Ese chico ya era bastante fuerte. Pero esta chica ella no se quedó atrás. Kami, llámame Caso. Y ella es Ausbier, dijo Caso, señalando a la chica que estaba a su lado. Kami le dirigió una larga mirada. ¿Le di demasiadas vueltas? Quizás no estén aquí para dañar la tierra, su tono se suavizó. Caso, tu traje de entrenamiento simula 25 veces la gravedad de la tierra. El aumento de Ausbier se establece en 15x. Por ahora, concéntrate únicamente en adaptarte al peso. Una vez que sus cuerpos puedan moverse normalmente, les enseñaré sobre el ki. Con eso, Kami se giró lentamente y caminó nuevamente dentro del templo. Caso jeje, es demasiado pesado, Ausbier hizo pucheros y su expresión se desanimó. Esto era incluso peor que cargar rocas en el planeta Mumu. En su corazón, ella murmuró. ¿Por qué ese bicho raro de piel verde nos hace usar algo tan pesado solo para aprender ki? Vamos, Bier. Dijiste que querías protegerme, ¿recuerdas? Caso la animó con una sonrisa. La verdad es que él también estaba pasando apuros. Pero si eso significaba dominar el ki, entonces ninguna dificultad era demasiado grande. Pensó en cómo Goku había entrenado desde muy joven con el abuelo Gohan, y luego más tarde con el maestro Roshi escalando la Torre Corín, llevando su cuerpo más allá de sus límites una y otra vez. Si Goku pudo hacerlo, yo también. Y así, los dos comenzaron su entrenamiento con pesas. Al principio apenas podían dar unos pasos. Cada movimiento hacía que sus músculos gritaran. Sus huesos crujían con cada movimiento. Después de mediodía, Caso apenas había logrado rodear la mitad del mirador. Se desplomó cerca del borde, con los dientes apretados, tratando de levantarse. Pero por más que lo intentó no pudo. Sus fuerzas se habían agotado por completo. Todo lo que podía hacer era descansar antes de intentarlo de nuevo. Pasaron los días. Durante 3 días, los dos se esforzaron por adaptarse. Descansar cuando sea necesario, entrenar cuando sea posible. Al final de ese tiempo, podían caminar normalmente con su ropa pesada. Desde lejos, Kami los observó charlando y paseando por el mirador como si nada. Se le cayó la mandíbula. Se suponía que les tomaría un mes volver a caminar. Pero solo habían pasado unos días. Increíble. Los siguientes días, su progreso se hizo aún más rápido. Al final de la primera semana, Caso y Ausbier podían correr a toda velocidad con sus trajes lastrados. Caso jeje, atrápame si puedes. Ausbier se rió entre dientes mientras corría a través del mirador. Vuelve aquí, bribón. Caso se rió y la persiguió. Kami se quedó de pie al costado de la plataforma, mirando a los dos como si hubiera visto un fantasma. Está bien, Caso, ven aquí un momento, dijo finalmente. Después de una semana de observación, Kami había tomado una decisión completamente. Estos dos niños no eran villanos. De hecho, tenían un aire genuino e inocente. Especialmente la niña. Ahora sí que podía descansar tranquilo. Caso y Ausbier corrieron hacia él sin mostrar señales de tensión por el peso del equipo. Tu progreso ha superado completamente mis expectativas, dijo Kami. Tu talento es verdaderamente notable. ¿Nos halagas?, respondió Caso con una sonrisa. No, esto no es un halago, dijo Kami con seriedad. Nunca he visto un talento como el tuyo. Después de una pausa, continuó. Ya que te has adaptado completamente a los trajes lastrados y comenzaré a enseñarte los fundamentos del ki. El ki está en todas partes.
Fluye dentro de las personas, los animales, incluso las rocas y las plantas lo poseen. Pero entre todas las cosas, los humanos somos los más inteligentes. Tenemos sentidos, emociones, deseos y eso hace que nos resulte más difícil percibir el ki. Solo cuando estés tan tranquilo como el cielo y tan rápido como un rayo puedes realmente controlarlo. Caso se sumió en sus pensamientos. Había escuchado esto antes en el anime. Pero ahora, por primera vez, entendió por qué. Miró a Kami con anticipación. Por favor y enséñanos cómo hacerlo. Kami sonrió levemente y dijo. A partir de ahora, Popo será tu instructor. Él guiará tu entrenamiento. Con eso, Kami se giró y regresó al templo. En ese momento, el señor Popo apareció silenciosamente ante los dos niños. No dijo nada. Simplemente se quedó allí tranquilo. Caso jeje, su piel se ve tan rara, Ausbier señaló con curiosidad a Popo. Caso se apresuró a presionar su mano hacia abajo. Honestamente, no podía entender del todo a Popo. Había algo misterioso en él. Tanto en el anime como ahora en la vida real, Popo siempre pareció imperturbable. No importaba lo que pasara, su expresión nunca cambiaba. Caso recordó en el anime, Popo incluso podía entrenar con el joven Goku. Y más tarde, en la saga Buu, se mantuvo al día con Super Saiyan Trunks y Goten por un tiempo. Un verdadero enigma. Visita mi Patreon para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados. Patreon.com/YonkoSlayer. Pensamientos de los creadores YonkoSlayer. Solo una pequeña petición para todos los lectores. Si estás leyendo esto, incluso un breve comentario significaría mucho. Solo quiero saber si realmente hay alguien ahí siguiendo la historia. Tus comentarios me motivan a seguir adelante. Gracias. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 34. 34. Primera fase de entrenamiento. Hola, señor Popo. Caso saludó cortésmente. Hola, señor Popo, siguió Ausbier, imitando el tono de Caso. ¿Me está copiando? Caso le lanzó a Ausbier una mirada exasperada, mientras la niña lo miraba fijamente. Dos niños enfrascados en una seria competencia de miradas. Ninguno habló. Ni siquiera el señor Popo, de pie en silencio cerca, dijo nada. En ese silencio, el señor Popo rompió de repente el silencio. Ustedes dos son impresionantes. ¿Eh? Caso se sorprendió un poco. Desde su encuentro, el señor Popo no había dicho ni una sola palabra. ¿Y ahora su primera frase era un cumplido? Caso no supo muy bien cómo responder. Comencemos el entrenamiento, dijo el señor Popo rotundamente. Está bien. Caso asintió. Acababa de intentar escanear el nivel de poder del señor Popo con sus propias, ciertamente pobres, habilidades de detección y, como era de esperar, no encontró nada. Pero ese nada solo hizo que el señor Popo pareciera aún más misterioso. Entonces, de la nada, el señor Popo sacó dos campanitas. Átate una a cada tobillo. Les entregó una campanilla a cada uno, junto con la sencilla instrucción. Tomar la manzana de su mano sin que sonaran las campanillas. Sin importar el método, si lograban arrebatarle la manzana sin que sonaran las campanillas, pasarían a la siguiente etapa. Caso se quedó mirando la manzana y la campana que habían aparecido en la mano del señor Popo. ¿No era este el mismo método que Popo usó al entrenar a Goku en el mirador? Con su fuerza actual mucho más allá de la que Goku tenía en ese momento, Caso comenzó a preguntarse si ese entrenamiento aún sería útil para él. Luego miró la ropa pesada que llevaba puesta. Soy un idiota, murmuró, dándose una palmada en la frente. Llevaba una semana usando esa pesada ropa de entrenamiento. Con casi todo su poder suprimido, estaba prácticamente en el mismo estado que Goku en aquel entonces. Así que sí, el método de entrenamiento seguía siendo válido. Ausbier, por el contrario, ya había empezado. Señor Popo, allá voy. Ella se lanzó hacia adelante sin dudarlo. Din din din, las campanillas de sus tobillos tintinearon. Ausbier las ignoró y se abalanzó sobre la manzana. Sin embargo, el señor Popo, sin siquiera moverse visiblemente, esquivó el ataque. Levantó la mano para golpearla en la frente como castigo leve, pero se detuvo y, en cambio, le dio un golpecito a la mano extendida. ¡Ay! Me dolió. Gritó Ausbier, agachándose para acunar sus dedos doloridos. Maldijo en silencio. ¿Cómo había logrado esquivar esa bola de carbón tan rápido? Sus dedos se hincharon y se pusieron rojos. ¡Qué injusto! Recuerden. No dejen que suenen las campanas, dijo el señor Popo con calma, inmóvil.
En ese momento se dio la vuelta y, efectivamente, escuchó otra campana sonar detrás de él. Esta vez no lo dudó. Aporrear. Le dio un golpecito a Caso justo en la frente. ¡Ay! Eso dolió. Caso se agarró la cabeza. Ya se le había formado un chichón visible. Maldita sea, pensó. Solo intenté un ataque sorpresa. ¿De verdad era necesario? Además, ¿por qué no le diste un golpecito a Ausbier en la cabeza? ¿Por qué solo a mí? Favoritismo total. Caso se sintió sin palabras y agraviado. Otra vez dijo el señor Popo con su calma habitual. Caso y Ausbier intercambiaron miradas. Esta vez no nos dejaremos vencer tan fácilmente. Avanzaron con cuidado. Un paso, dos pasos, din 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 golpe. Golpe. El sonido de dos golpes en la frente resonó una vez más, seguido de gemidos de dolor. Pasaron varias horas. Tras decenas de golpes, Caso se desplomó en el suelo del mirador. Ausbier se inclinó a su lado, con las palmas rojas sobre el regazo, y ambos con expresiones de puro sufrimiento. Esto es tan difícil y Caso pensó que sería fácil. Hasta que lo intentó. Por mucho cuidado que tuviera, no podía evitar que las campanas sonaran. Era exasperante. Cerró los ojos y se tomó un momento para descansar. Recordó que Goku se había enfrentado al mismo desafío. Las campanas siempre sonaban, pasar a lo que pasara. La única forma de evitar que sonaran era no moverse, pero si no te movías, ¿cómo podrías arrebatar la manzana? Una paradoja. ¿Cómo resolvió Goku esto de nuevo? Murmuró Caso. El señor Popo dijo una vez. Debes estar tan tranquilo como el cielo y bien. Eso fue todo. Para detener las campanas, primero había que alcanzar la quietud, no solo del cuerpo, sino también de la mente. Cuerpo y espíritu en armonía, fluyendo con la naturaleza, moviéndose como uno solo. Deja que las campanas se conviertan en una extensión de tu cuerpo y, señor Popo, estoy listo para intentarlo de nuevo. Caso se puso de pie de un salto, con fuego en los ojos. Ausbier levantó una ceja desde el suelo. ¿Acaso Caso Nii solo tiene prisa porque le den otra paliza? Al otro lado del patio, Caso cerró los ojos. La mirada habitualmente ilegible del señor Popo brilló con un rastro de interés. Intuición decente. Caso calmó su mente. Sus pensamientos se aquietaron. En ese instante, sintió cada movimiento de la campana, cada movimiento de su cuerpo con una claridad cristalina. Luego se movió. Los ojos de Ausbier se abrieron de par en par. Caso caminaba rápido, pero las campanas no sonaban. Caso Nii es increíble. Jadeó. 2 segundos después, din din din, ¿a quién intentas engañar? Suspiró Ausbier. Caso. Y un tiempo después, se recuperó y ambos reanudaron el entrenamiento. Pasó otra semana. El mirador. El señor Popo ahora balanceaba una manzana sobre su cabeza, mientras pelaba casualmente un plátano en una mano. De repente, dos figuras aparecieron como fantasmas. Una apuntando bajo y otra apuntando alto. Pero el señor Popo apenas movió. Con un ligero empujón con la punta del pie, se enroscó como una pelota y se deslizó entre sus ataques, con la manzana en la cabeza inmóvil. Caso y Ausbier volaron por los aires. A esa altura, estaban a punto de caer. Entonces Caso infló el pecho y sopló. Una poderosa ráfaga de viento envió la manzana volando de la cabeza del señor Popo directamente a las manos expectantes de Ausbier. Golpe, golpe, golpe. Los tres aterrizaron simultáneamente. El patio quedó en silencio. Incluso el señor Popo dejó de masticar su plátano. Pasaron los segundos. Siguiente etapa, dijo suavemente, antes de darse la vuelta. Pero donde los niños no podían ver, las comisuras de la boca del señor Popo se curvaron ligeramente hacia arriba. Sí. Caso Nii, lo logramos. Chilló Ausbier, saltando sobre él en señal de celebración. Ja ja ja. Caso también se rió. Solo ellos sabían cuánto esfuerzo les había costado arrebatar esa manzana. Claro, habían usado un truco, pero una victoria era una victoria. Mientras celebraban din din din, las campanas por fin sonaron. A la entrada del templo, los labios de Kami-sama se crisparon. ¡Qué pequeños monstruos! Mientras los dos niños se regocijaban, el señor Popo se acercó nuevamente, sosteniendo 2 vendas negras en su mano. Habéis aprendido a mantener vuestro corazón tan tranquilo como el cielo. La primera fase está completa. Ahora comenzamos la segunda fase del entrenamiento, donde tus movimientos deben ser más rápidos que el rayo. Visita mi p@treon para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados.
Patreon.com/Joncoslayer. Pensamientos de los creadores Joncoslayer. Solo una pequeña petición para todos los lectores. Si estás leyendo esto, incluso un breve comentario significaría mucho. Solo quiero saber si realmente hay alguien ahí siguiendo la historia. Tus comentarios me motivan a seguir adelante. Gracias. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 35. 35. Segunda fase de formación. Mientras el señor Popo caminaba hacia ellos, Caso y Ausbier se quedaron mirando fijamente. ¿Ya estaban pasando a la segunda fase? El señor Popo ignoró sus expresiones de asombro y con calma les entregó 2 prendas negras. Pónganse estos sobre los ojos, les indicó. Su próxima tarea es robarme la campana con los ojos vendados. Caso rompió a sudar frío. Tras una semana de entrenamiento con el señor Popo, ya sabía que este hombre misterioso no era lo que parecía. Jugando al gato y al ratón con él, ¿podría siquiera hacerlo? Caso dejó escapar un suspiro de impotencia. Caso Nii, ¿qué ocurre? Preguntó Ausbier con curiosidad mientras tomaba la tela del señor Popo y notaba la expresión inusualmente seria de Caso. Hacía mucho tiempo que no se veía así. Nada, respondió Caso mientras tomaba la tela y se la ataba alrededor de los ojos. Entonces comencemos, resonó la voz del señor Popo en el mirador. A su señal, Ausbier entró en acción. Caso, mientras tanto, dejó de lado sus dudas y comenzó a sintonizar con el mundo que lo rodeaba, calmando su mente para detectar incluso los sonidos más leves, especialmente el tintineo de la campana. De repente, lo oyó detrás de él. Caso giró y se lanzó hacia el sonido. Ausbier, con la misma idea, saltó al mismo tiempo. Estallido. ¡Ay! Me dolió. Gritó Ausbier, agarrándose la cabeza y retrocediendo. Silbido. Caso respiró profundamente mientras se agarraba la frente. Había estado tan concentrado en seguir la campana que ni siquiera se dio cuenta de que Ausbier se acercaba, hasta que chocaron. Fue un descuido de su parte. En comparación con el tintineo de la campana, los pasos de Ausbier eran tan suaves que ni siquiera los registró. Así que esta segunda fase realmente no iba a ser fácil. Caso se quedó quieto, sumido en sus pensamientos. Sabía que perseguir la campana a ciegas era inútil. Solo lo agotaría sin ayudarle a comprender la esencia del ki. Ya podía controlar su cuerpo lo suficiente como para evitar que la campana sonara. Esa era la fase 1. Pero esta fase, ¿se suponía que iba a ser más rápida que un rayo? Esperar. Eso fue todo. De repente, todo encajó. La primera fase se centró en la quietud interior. Aprender a moverte con total control, sin movimientos innecesarios. Así es como se silenciaba la campana. La segunda fase debe ser la inversa. Enfocarse hacia afuera, percibir el movimiento en el entorno, detectar el ki externo. No se trataba de velocidad literal, sino de actuar con prudencia, de estar tan en sintonía con el entorno que uno se movía en el momento preciso, como un rayo. Los ojos de Caso se iluminaron, aunque nadie lo pudo ver, pues aún tenía los ojos vendados. Se dio cuenta. Había entrado en el reino de la percepción del ki. Mientras tanto, Ausbier seguía dando vueltas, intentando atrapar la campana. Cada vez que se acercaba, se le escapaba. Ella se abalanzó una vez más, el señor Popo la esquivó casualmente y luego miró a Caso. ¿Ya lo descubrió? Impresionante. Pensó, con una leve sonrisa en los labios. En ese momento, Caso se movió de repente. Una mancha oscura cruzó el mirador mientras corría hacia el sonido de la campana. Su movimiento fue brusco, decidido, pero justo cuando extendía la mano, la campana sonó desde una nueva dirección. TCH, no es tan fácil después de todo, murmuró Caso para sí mismo. Ausbier corrió hacia donde estaba y Caso instintivamente lo esquivó. Ahora incluso podía sentir su presencia. Espera, Ausbier, dijo de repente, tomándole la mano. Piensa. ¿Qué estamos entrenando aquí? Parpadeó, confundida, pero luego empezó a comprender. Nuestra pequeña Ausbier puede que actúe como una tonta, pero no era tonta. El señor Popo miró hacia donde estaban los 2 niños, agachados en el suelo y sumidos en una discusión. Él no dijo nada. Un momento después, se pusieron de pie. Señor Popo, estamos listos, declaró Caso. Señor Popo, estamos listos. Gritó Ausbier, imitándolo. Y una vez más, 2 pequeñas siluetas corrieron a través del mirador. 2 semanas después. En el mirador había 4 figuras. Kami y el señor Popo en un lado, Caso y Ausbier en el otro. Los 2 niños se quitaron las vendas de los ojos. Caso Nii, lo logramos.
exclamó Ausbier, saltando de alegría. Sí. Caso no pudo evitar sonreír también al verla saltar tan alto. Sintió una oleada de orgullo. Durante las últimas 2 semanas, bajo la guía de Caso, Ausbier había progresado increíblemente. Habían dejado de agitarse como pollos sin cabeza persiguiendo campanas. Empezaban a sentir el ki. Hace poco habían completado la segunda fase del entrenamiento. Caso, sin embargo, sospechaba. Aunque ahora percibían el ki, estaba bastante seguro de que ninguno de los dos habría podido alcanzar la campana del señor Popo en una batalla justa. Conclusión. El señor Popo fue indulgente con ellos. Él echó un vistazo y, efectivamente, el señor Popo ya lo estaba mirando. Los dos se miraron a los ojos por un breve momento. Felicidades, niños, dijo Kami con cariño. Lo han hecho muy bien. Kami hacía tiempo que había dejado de sorprenderse. Estos dos chicos superaban con creces cualquier nivel de genio que hubiera visto en sus siglos de vida. Especialmente Caso. Su percepción y perspicacia eran casi sobrenaturalmente agudas. La mayoría de los prodigios necesitaron al menos 6 meses para comprender el control del ki. Caso. Menos de 1. De repente, el señor Popo habló. Hay una tercera fase y el reino de la no mente. Hizo una pausa. Pero a tu nivel actual, te resulta imposible comprenderlo. Y con eso, se quedó en silencio nuevamente, volviendo a su lugar junto a Kami. Kami pareció recordar algo, pero no hizo ningún comentario. Caso asintió pensativo. Lo recordaba del anime. Goku también había entrenado en ese reino. Sin embargo, no estaba seguro de qué sucedió después. Ya puedes quitarte la ropa con peso, dijo Kami. Su mirada era un poco extraña. Sabía exactamente lo que hacía ese tipo de entrenamiento. Durante un mes entero, Caso y Ausbier habían entrenado con pesas enormes, suprimiendo todo su poder y confiando únicamente en la fuerza física. Ahora, con el control del ki añadido a la mezcla, ¿qué tipo de transformación les aguardaba? Incluso Kami estaba un poco emocionado de verlo. Ah, cierto. Casi lo olvido. Caso se rió, dándose una palmadita en el pecho. Había estado tan concentrado en el ki y el entrenamiento, que casi había olvidado que todavía llevaba puesta la ropa con peso de gravedad 25x. Mirando hacia atrás, todo estaba claro. La razón por la que tuvo dificultades con la transmisión instantánea antes era porque su sentido del ki era pésimo. Ese había sido el obstáculo desde el principio. Pensó en Goku durante la saga Saiyan. Cuando Raditz llegó a la Tierra, Goku y Piccolo llevaban un traje con peso. En cuanto se lo quitaron, su poder se disparó. Pero su propio peso era mucho mayor que el de Goku, jamás había sido 25 veces la gravedad. Y Goku casi había sido aplastado la primera vez que entrenó bajo una gravedad 10x en el planeta del Rey Kai. Caso miró a Ausbier. Intercambiaron una mirada y asintieron. Es hora de ver de qué estaban hechos realmente. Caso dio un paso adelante para entrar primero. Visita mi Patreon para obtener acceso anticipado a los capítulos avanzados. Patreon.com/YonKoslayer. Pensamientos de los creadores YonKoslayer comenten. Por favor, aporten más piedras de poder. Gracias, lectores. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. 36. Despojándose de la ropa pesada, Caso levantó lentamente el dobladillo de su ropa de entrenamiento, subiéndola poco a poco. Al pasar el cuello por su cabeza, la ropa lastrada estaba a punto de desprenderse. De repente, una extraña pesadez descendió sobre los alrededores. El aire en lo alto del mirador ya era tenue, pero ahora se sentía aún más opresivo, tanto que incluso respirar se volvía difícil. Y Kami y Ausbier estaban atónitos por la creciente tensión y ambos tragaron saliva nerviosamente. En el momento en que Caso se quitó por completo la ropa con peso, un sonido como de frijoles secos cayendo al suelo resonó en su cuerpo. Crack, crack, crack. El peso aplastante que lo había oprimido durante tanto tiempo finalmente se había aliviado. Cada célula de su cuerpo parecía regocijarse. Caso sintió un impulso incontrolable de echar la cabeza hacia atrás y rugir al cielo. El poder que había estado latente durante mucho tiempo dentro de él, como un dragón oriental dormido, se despertó por completo en el momento en que el pesado equipo cayó al suelo. Retumbar, retumbar. Cuando Caso comenzó a liberar su poder, el mirador tembló levemente. En el cielo, violentas corrientes de energía retorcieron el aire. La atmósfera, antes opresiva, se convirtió repentinamente en una tormenta caótica. Un aura abrumadora brotó del cuerpo de Caso, estallando en oleadas.
Una enorme llama blanca de energía lo rodeó, dándole la apariencia de un joven dios de la guerra en el centro del mirador. Tan poderoso. La capa blanca de Kami salió despedida hacia atrás. Casi perdió el equilibrio por la enorme presión. Kasoni es increíble. Los grandes ojos felinos de Ausbier brillaron mientras lo miraba fijamente. El señor Popo permaneció inmóvil, tranquilo como siempre, observando en silencio. Y luego, jajaja. Caso se echó a reír, incapaz de contener su euforia. Apretó los puños y hasta el cielo respondió con un profundo zumbido. Incluso él estaba aturdido por la oleada de fuerza que recorría su cuerpo. Podía sentir el poder burbujear en su interior, más del doble del que tenía hacía un mes. Aunque no tenía un scouter para medirlo, instintivamente lo sabía. Este era el verdadero poder de dominar el ki. Miró la pequeña esfera de energía que se había formado naturalmente en su mano. Un mes de entrenamiento de ki. Esto es lo que significa comprender verdaderamente el ki. Justo entonces Kasoni, ahora me toca. Dijo Ausbier alegremente, dando un paso al frente. Al escucharla, Kaso dispersó la bola de energía en su mano y reprimió su aura. Su control sobre su poder suave, preciso, natural estaba mucho más allá de lo que cualquier principiante debería ser capaz de hacer. La cara de Kami se crispó. Este niño realmente podría ser un monstruo. Ahora que la energía furiosa había disminuido, la paz regresó al mirador. Ausbier se quedó en el lugar donde Kaso acababa de estar. Mientras se quitaba la ropa con peso, jaja. Ella dejó escapar un grito agudo. La atmósfera tranquila una vez más estalló en caos. Fuertes vendavales azotaron el mirador. Las plantas verdes se sacudieron violentamente y las hojas crujieron frenéticamente. Un aura aterradora explotó desde Ausbier. Auge. Una llama blanca de ki se elevó hacia el cielo. Al ver esto, los ojos de Kaso se abrieron. Es el doble de fuerte que antes. Hace un mes, su nivel de poder era, en el mejor de los casos, decente. Pero ahora, su crecimiento había superado todas las expectativas. El talento de Ausbier es notable, murmuró Kami. Entonces se giró para mirar a Kaso y negó con la cabeza con asombro. Ni siquiera hacía falta hablar de este chico. Su poder casi había derrotado a Kami antes. Pero incluso esta chica, aunque ligeramente inferior a Kaso, estaba mucho más allá de cualquier prodigio que Kami hubiera visto jamás. Muy pronto, la energía de Ausbier alcanzó su punto máximo. Incluso Kaso se sorprendió. Esto debe tener al menos un nivel de potencia de 6000. No hay duda al respecto. La ropa con peso hizo maravillas, murmuró para sí mismo. Si la ropa pesada tuviera tales efectos, ¿qué pasaría con la cámara de gravedad? Al pensar en esto, Kaso sintió pura alegría. Ya le había pedido al Dr. Brief que desarrollara una cámara de gravedad. Una vez que la trajera al planeta Sadala, las expresiones en los rostros de los demás Saiyajin serían invaluables. No podía esperar para regresar. De repente, el torbellino de energía que rodeaba a Ausbier se desvaneció. La calma regresó al mirador. Kasoni, estuve genial. Ausbier corrió hacia mí con entusiasmo, con el rostro lleno de esperanza y emoción. Bueno, parece que no tengo más opción que elogiarla. Kaso sonrió impotente y la abrazó con fuerza. Mi Ausbier es el más fuerte de todos. Jeje. Ausbier rió entre dientes, frotando su mejilla contra su hombro. Kami rió a carcajadas al verlo. Casi había olvidado que estos dos terribles prodigios, eran solo niños. Kaso, cargando a Ausbier, caminó hacia Kami y el señor Popo. Había pasado bastante tiempo desde su llegada a la Tierra. Hasta el momento, solo había logrado dos cosas. Preparar la cámara de gravedad con el Dr. Brief y venir al mirador para aprender a controlar el ki. Pero eso no era todo. Aún tenía algo importante que hacer. Gracias, Kami y señor Popo, por cuidarnos este último mes. Kaso hizo una profunda reverencia. Gracias también. Repitió Ausbier, sacando la lengua juguetonamente después de hablar. ¿Te vas? Preguntó Kami. Kaso alborotó suavemente el cabello de Ausbier. Sí. Entonces te deseo lo mejor. Hasta que nos volvamos a encontrar. Kami no sabía qué más decir. Hacía un mes, estos dos habían aparecido repentinamente en la Tierra y casi le provocan un infarto con su ki explosivo. Pero ahora, después de pasar tiempo con ellos, se dio cuenta de que no eran malvados en absoluto, solo un poco inocentes. Aún así, ahora que se iban, ¿quién sabía cuándo los volvería a ver? Adiós. Kaso saludó a Kami y al señor Popo. Ausbier lo imitó y también saludó. Entonces, auge.
Con un destello de ki blanco, los dos volaron por los aires y desaparecieron debajo del mirador. Mientras desaparecían, los ojos del señor Popo siguieron su rastro, su mirada ilegible. Pero nadie se dio cuenta de eso. Muy por encima de la tierra. Dos rayos de luz blanca atravesaron el cielo. En lo alto de la torre Corín, el gordo gato blanco conocido como Corín estaba de pie con los ojos entrecerrados. ¿Qué hacen aquí atrás? Se rascó la cabeza, confundido. ¿No deberían esos dos seguir en el mirador aprendiendo sobre el ki? Espera, ¿podría ser que, ya habían terminado? Corín meneó la cabeza. De ninguna manera. Nadie puede dominar el ki en un mes. Aún así, a medida que los dos niños volaban más cerca, Corín sintió menos miedo que durante su primera visita. Después de todo, Kami le había dicho. Estos dos no eran malvados. Al principio, a Corín le costó creerlo. La ferocidad de su ki los hacía parecer más demonios que niños. Pero como venía de Kami, decidió confiar en ello.